¿En dónde estamos estudiando? ¿Qué estamos estudiando? A ver, vamos a empezar con unas preguntas. Siempre las dejamos para el final, pero vamos a hacerlas ahora al principio. Ahora al revés. No les traje ahora sí volante, ahora sí se tienen que quebrar la cabeza. 26. 27. 27. As you know. Regáñalos, Jerry. Sí. Bueno, ¿qué significa el nombre de Génesis? Principios, orígenes, ¿verdad? Y hemos estado viendo los orígenes de todo. El origen de la tierra, el origen de los cielos, el origen del hombre, el origen de las naciones, y ahora hemos estado estudiando el origen de Israel, ¿verdad? Y todavía no se le ha puesto el nombre de Israel, pero ya pronto lo vamos a ver. ¿Quién escribió este libro, hermanos? Es un escritor. ¿Quién lo escribió? A ver, ¿quién se acuerda? A ver, ¿nadie se acuerda? Este libro lo escribió Moisés. Moisés. Y Moisés escribió ¿cuántos libros? 5. ¿Y cómo se le llama a ese grupo de libros? El Pentateuco, que significa tomo de 5 libros. Y es un nombre griego, ¿verdad? Pentateuco. O la Torah, en la Torah así le dicen en hebreo. Bueno, estamos hablando de que vamos a iniciar el capítulo 27. Y estamos hablando que tiene bastantes versículos. Pero realmente para poder entender, hicimos un brinco en el capítulo 26, hay un pequeño brinco. O pusimos on hold un poquito la historia porque entramos a ver una historia de Isaac. De cómo abría y cerraba pozos, ¿se acuerdan la semana pasada? Bueno, realmente a nosotros para dar una continuidad tenemos que regresar un poquito a ver la historia del capítulo 25, ¿verdad? Porque no se nos relató una parte de su juventud, fue lo que pasó en el capítulo pasado, pero no se mencionaron ellos, sino hasta el final se mencionó a Esaú, ¿se acuerdan? Que dijo que había tomado 2 hititas por esposas. Y esto había causado gran amargura en el corazón de Isaac y de Rebeca. Bueno, pero anteriormente en el capítulo 25, la palabra del Señor nos dice que Isaac había orado a Dios porque Rebeca había resultado que también era estéril. Y a los 20 años de matrimonio, Dios había contestado su petición y había traído unos cuates, digo yo porque eran diferentes, ¿verdad? Nosotros sabemos que los gemelos son los que son igualitos y los cuates son diferentes. En este capítulo vamos a ver qué tan diferentes eran. Uno dice que era peludo, velludo, y el otro era lampiño. Tal vez a lo mejor tenía una barba polaca, ¿verdad? Tal vez digo yo. ¿Sí saben lo que es una barba polaca, verdad? ¿Sí? ¿No? Uno por aquí, otro por acá. Bueno, era lampiño, o sea, eso había una diferencia grande. También la Biblia nos había enseñado en el capítulo 25 que uno era cazador, que era atlético, que era una persona activa. Y también vimos que le gustaban las mujeres eteas, o hititas. En cambio, el otro, Jacob, que significa usurpador, Esaú significa velludo. Así que vamos a ver una contienda entre velludo y usurpador en esta noche. Bueno, Jacob dice que era un hombre más de casa, lo que nos hace suponer, de acuerdo a lo que hemos estado leyendo y lo que vamos a seguir leyendo, que era un hombre más apegado a las tradiciones que tenían los papás. O sea, era un hombre más preocupado por la situación de la casa que la situación externa. Él se preocupaba más de lo interno que de lo externo. ¿Qué es lo que quiero decir? Es que es muy probable o muy posible que él fuera un hombre que tuviera más capacidad de conocimiento de Dios que Esaú. Esaú era un hombre más exterior, o sea, se le veía más lo de fuera.
el yo, el ego, ¿verdad? El sentirse él primero que otros. Y Jacob es muy posible que él estuviera, como era de casa, estuviera más preocupado por las cosas que estaban sucediendo en lo que es dentro de la tribu. Entonces era un hombre más preocupado por la situación que estuviera ocurriendo en su tribu, o sea, en su pueblo, a diferencia de Esaú. Ahora lo pudimos ver porque Esaú no tuvo reparo en vender su primogenitura, o sea, él interesaba cubrir sus propias necesidades en el momento sin pensar lo que podía venir en el futuro. Y vemos que Jacob no, Jacob estaba interesado en esa primogenitura porque él quería saber lo que iba a suceder con su tribu o con su pueblo en el futuro. Desgraciadamente, él no hizo las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que él era el que iba a tomar esa bendición y que él era el que iba a tomar el liderazgo del pueblo. Pero él lo que hizo fue querer hacer las cosas a su modo, sin confiar en que Dios es el que hace de acuerdo a su voluntad y en su tiempo. Así que él decidió comprar la primogenitura y la obtuvo. Pudimos hablar acerca de la primogenitura. Lo que sí el Señor me estuvo revelando en esta semana es que la bendición y la primogenitura son algo completamente distinto. Aquí vamos a ver que él vuelve a robar ahora la bendición. En el capítulo 25 robó prácticamente o compró la primogenitura. Para la primogenitura, lo que traía la primogenitura era ser el jefe del pueblo. Además, eran dos partes de la herencia, o sea que se dividía la herencia o el capital o los tesoros que tuviera el papá, el patrimonio que tuviera el papá, se dividía en tres partes y dos de ellas le correspondían al primogénito y solamente una parte le correspondía al más joven. Yo cuando leía, de momento dije, en la primogenitura también incluía el linaje por donde iba a venir nuestro Señor Jesús. Y yo creo que esto es algo muy distinto. El Señor me lo reveló esta semana. Es muy distinto la primogenitura a la bendición por donde iba a venir nuestro Señor Jesús. Ahora, hay muchos ejemplos. El más inmediato después de esto, después de ver la historia de Esaú y de Jacob, vamos a ver dentro de los hijos de Jacob. ¿Quién tuvo la bendición de la primogenitura? ¿Quién ha estudiado un poco la historia de los patriarcas? ¿Quién saben ustedes que tuvo la bendición de la primogenitura? El primero fue Rubén, que nació a través de Jacob. Así que ¿quién tiene una idea más o menos? ¿No saben? El siguiente patriarca que viene después de Jacob. ¿Quién es? ¿Quién es? Empieza con J, sigue la O, luego la S. José, el soñador. Exacto, bravo. Ya nomás me faltó decir la E. José el soñador fue el que... Bueno, José el soñador es el que tuvo la bendición de la primogenitura, porque la Biblia nos dice que él recibió dos partes de la herencia. De hecho, esas herencias se le asignaron a sus hijos, a Manasés y a Efraín, y fueron parte de las 12 tribus de Israel. Pero eso lo vamos a ver a su debido tiempo. Solamente quiero que vean la diferencia que hay entre la primogenitura y la bendición. Ahora, ¿quién tuvo la bendición de los hijos de Jacob? Porque no fue José o el linaje de José los que tuvieron la bendición del Señor. No. El cuarto de los hijos. ¿Quieren que vuelva a empezar? Con J otra vez. Judá. Ahora sí les faltaron 13. Ya están más listos. Bueno, Judá fue el cuarto de los hijos que tuvo Jacob con Lea. Ahora, José fue el primogénito de Raquel. Ahora sí entienden la diferencia. Ahora, a través de Judá vino nuestro Señor Jesucristo.
pero la bendición o la primogenitura la tuvo José el soñador. Eso es lo que yo quiero, es enseñarles lo que el Señor me estuvo revelando, porque vamos a estudiar ahorita la bendición que dio el papá, o sea, lo que pelearon los hermanos, fue la bendición del papá. Y saben, hermanos, es triste ver cómo echamos a perder a veces la situación. Pero yo te voy a preguntar, es muy importante, ¿qué es más importante para ti? ¿La bendición de tu padre físico o la bendición de tu padre espiritual? Aparentemente ellos no lo entendían. Sí, y eso es lo que vamos a ver. De hecho, la bendición espiritual la vamos a ver en el siguiente capítulo. Pero hoy vamos a ver la bendición física y cómo ellos se la pelearon. Es necesario que podamos entender estas cosas porque es la única manera de poder entender lo que estamos leyendo. Bueno, dice que aconteció que cuando Isaac, en Génesis ya 27, versículo 1, para que todos vayan conmigo a la lectura, dice así, dice, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y le dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca, dice, estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Bueno, vamos a desarrollar un poquito estos 6 versículos. Dice que aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista. Saben, yo me quedaba pensando mucho en esta situación de Isaac. De hecho, cuando nosotros vemos el reencuentro que tiene Jacob con José, nos dice que también la vista ya de Jacob estaba fallando. Tuvieron que acercarse mucho para que él pudiera reconocer a José, el soñador, ¿verdad? Pero a mí me impactó ver cómo Isaac se había quedado ya cieguito. Había perdido su vista. Y fue una vista física la que está hablando aquí. Pero saben, yo meditando mucho en este versículo, el Señor me revela y me dice que no era lo importante la vista física la que él había perdido en este momento, sino la vista espiritual. O sea, él había enceguecido su espíritu a la voz del Señor o al mandamiento de Dios. ¿Cuál fue el mandamiento de Dios? ¿Quién lo sabe? En el capítulo 25 lo vimos. ¿Qué dice? Dice, el mayor servirá al menor. O sea que el menor iba a estar sobre la primogenitura y sobre la cabeza del mayor. Eso fue lo que le dijo el Señor. Así que Isaac sabía que el que debía llevar la bendición no era Esaú, sino Jacob. Él lo sabía. Desgraciadamente, él se había hecho de la vista gorda, como dicen nosotros, o ¿cómo se dice? Sí, de la vista gorda, así le dicen, ¿verdad? Porque él trataba de que su hijo, al que él prefería, su preferido, fuera el que tomara ese lugar, yendo en contra así de la voluntad de Dios. Entonces a mí me revela más una ceguera espiritual que una ceguera física. Ahora, ¿por qué Isaac prefiere a un hijo que al otro? Bueno, vimos que él era un hombre rubio, velludo, atlético, muy activo, pero sobre todo era barbero con el papá. Dice que a él le gustaba, o sea, en el versículo 3 y 4 dice, toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráeme, y comeré para que yo te bendiga antes que mueras.
Bueno, a él le gustaba sobre todo los regalos que le estaba haciendo el hijo. Le gustaba comer de la cacería. O sea que él, aparte de, él se estaba guiando no por el sentido de la voluntad de Dios. No lo estaba guiando, o sea, sus ojos no eran guiados por el camino marcado por Dios, sino por el camino de su corazón. Fíjense bien, dice que a él le gustaban los guisados de la cacería de su hijo. O sea, él prefería la cacería del hijo a veces a la comida de casa, ¿verdad? Y el hijo, pues, gustoso, llegaba y le traía las cosas que a él le gustaban, que a él le agradaban. Realmente era muy bueno. Era muy bueno que a él le gustara realmente la comida de cacería. Pero saben, hermanos, aquí hay otra cosa que a mí me revela algo muy importante que debemos de aplicar en nuestra vida. A Isaac lo movían los regalos de su hijo. Y los regalos de su hijo oscurecieron su entendimiento espiritual. Los regalos del hijo oscurecieron el entendimiento espiritual. ¿Qué es lo que quiero yo decir con esto, hermanos? Yo te quiero poner una advertencia en estos versículos, porque para nosotros es muy fácil guiarnos a través de lo que la gente hace por ti. O sea, es bien fácil amar a tus amigos, es bien fácil amar a tus familiares, pero no es fácil amar a tus enemigos. Ahora, ¿por qué es más fácil amar a tus amigos y a tus familiares? Hermanos, simple y sencillamente porque muchas veces hay, ¿cómo le pudiera yo decir? Esa conveniencia, porque a veces tú estás recibiendo los regalos. Y desgraciadamente aún dentro de nuestras congregaciones, dentro de los trabajos, dentro de la casa, ¿saben? Funciona esto. Yo me fijo por si en mi trabajo, funciona mucho el ser barbero. Funciona mucho en que si tú haces una fiesta, hazla para llevar a los jefes. Y a veces puede haber un trabajador muy bueno para trabajar y no lleva las mismas oportunidades del que es barbero. Nos podemos ver personas que ni siquiera cumplen los reglamentos de su trabajo, pero son barberos, y ellos son los que tienen la oportunidad de crecer. ¿Qué es lo que quiero decir? Es que muchas veces nosotros mismos nos dejamos influenciar por eso. Oh, fulanito me trajo este regalo, es mi amigo. Y al rato te trajo otro, es mi amigo. Y al rato te trajo otro, es mi amigo. Y al rato tú tienes una posibilidad. ¿A quién es al que le vas a dar la oportunidad? A mi amigo. Pero ¿qué hay de aquel que realmente está capacitado para las cosas? ¿Qué hay de aquel que está realmente capacitado? Lo hacemos a un lado porque el otro tiene mejores palancas y mejores influencias. Nosotros pudiéramos ver una persona que se dedica con esmero a estudiar y a capacitarse y a tener una profesión, y resulta y fue becado y sacó 10 o por si era O, le digo a mi hija, tú sacas puros ceros porque saca la soga y ella, no, es que eso no significa O. Bueno, los ceros, ¿verdad? La O o la A, plus o así. Y llegan al trabajo y resulta que el que tuvo que hacer extraordinarios y eso es al que está ascendiendo más rápido en posiciones. ¿Por qué? Porque es amigo de Dios. Y realmente a veces no importa la capacitación de las personas. Bueno, esto es lo que está pasando aquí en esta parte del estudio. Vemos que el que estaba capacitado para dirigir al pueblo de Dios era Jacob. Pero como
el que le daba regalos, el que lo barbeaba era Esaú. ¿Qué es lo que hizo Isaac? Oscureció no solamente los ojos, como dice aquí que él quedó cieguito, sino que también encegueció sus ojos espirituales y dejó de ser guiado por Dios para poner lo que su corazón quería hacer. Dice que a él le gustaba la comida y que él dijo, ¿sabes qué? Tráeme, salte a cazar. Dice, ahora toma tus armas, tu aljaba, o sea, la aljaba es el bote donde ponen las flechas y eso, tu arco, y sal al campo y tráeme a la casa. Y ya hazme un guisado como a mí me gusta, ya después de que me lo comas te voy a dar la bendición, antes de que yo muera, y te voy a hacer el primogénito de mi casa. ¿Esa era la voluntad de Dios? No. Y esto él lo va a entender al final del versículo, del capítulo más bien. Dice que detrás de la cortina o de la puerta estaba escuchando a Rebeca lo que estaba sucediendo. Y Rebeca también sabía la voluntad de Dios. Y yo les puedo asegurar que Esaú sabía la voluntad de Dios y que Jacob sabía la voluntad de Dios. Pero todos aquí quisieron hacer de acuerdo a su corazón y no a la voluntad de Dios. No esperaron el tiempo de Dios, no buscaron a Dios, no consultaron a Dios. Bueno, dice que Rebeca estaba oyendo lo que planeaba hacer Isaac a escondidas. Y esto nos revela que no había una completa comunicación entre los esposos, sino que ya los dos se habían dividido dentro del hogar. Ya uno había hecho su equipo con Esaú y el otro había hecho su equipo con Jacob. Rebeca quería más a Jacob, Isaac quería más a Esaú. Y el que iba a dar la bendición, bueno, pues era el papá. Entonces, Rebeca dice que escuchó y salió corriendo, dice, ¿verdad? En el versículo 6 de Génesis 27 dice, entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo, he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme casa y hazme un guisado para que coma, y te bendiga en presencia de Jehová antes de que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en la que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y te haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Tráeme los cabritos. Esta mañana nosotros, yo cuando estoy estudiando las secciones de la Biblia, a veces hasta las películas me pongo a ver. Tengo la película precisamente de Jacob y empecé a verla en la mañana, y esto yo estaba viendo que podía traer un poco de confusión de acuerdo a la película, porque es un drama. Quiero hacer un énfasis que las películas son muy buenas, pero necesitamos tener primeramente conocimiento de las escrituras para saber en dónde están fallando cuando ellos las interpretan o las dramatizan. Bueno, lo que yo quiero decir es de que en apariencia tú puedes ver a un Jacob con remordimiento, decir, no, yo no puedo engañar a mi padre porque me va a descubrir. Pero en realidad no era lo que él tenía era el temor de ser descubierto, no de hacer lo que iba a hacer. O sea, en otras palabras, es como si tú te quisieras meter a robar algo y tienes miedo de que te vayan a cachar, porque haya cámaras o algo así, pero sin embargo sigues cometiendo el robo. O sea, él tenía el temor de que lo cacharan, por decirlo así, de que se dieran cuenta de que él estaba usurpando a su hermano. Pero no es que tuviera remordimiento por lo que él quería hacer. Él deseaba la primogenitura, él deseaba la bendición. Así que él hizo lo que la mamá le pidió. Ahora ten cuidado
si cuando tu papá o tu mamá o tu hermano o tu jefe te piden algo indebido dentro del trabajo, dentro de la casa? O sea, nosotros estamos para obedecer a nuestros padres, a nuestros jefes, siempre y cuando no te estén pidiendo algo fuera de lo que es la voluntad de Dios. O sea, yo le puedo decir a mi hijo, ¿sabes qué, hijo? Mira, vete, róbate por si los tapones del carro de Jorge. No, mejor ni digo eso porque tal si se le pierden en la noche. Pero decir, sí le hizo caso. Bueno, yo creo que allí en ese momento él tiene el derecho de decir, ¿sabes qué, papá? No te puedo obedecer. Sin embargo, yo le estoy pidiendo algo que es bueno para la casa y que es de acuerdo a la voluntad de Dios. Él debe de obedecer. Y lo mismo en el trabajo. En el trabajo de bueno, yo sé que ustedes ya la vieron casi todos, la película de Valientes, Courageous. Y en esa parte había un hispano, ¿verdad?, que se encontraba sin trabajo y le estaba orando al Señor y alguien lo llamó y se puso a trabajar con esta otra persona. Resultó que era un muy buen trabajador y le consiguió un empleo. Y en el empleo empezó a crecer rápidamente. Y la prueba que le puso el jefe es hacer algo indebido. O sea, le dijo, ¿sabes qué? Yo te quiero como manager de esta área, como supervisor de esta área, pero tú lo que tienes que hacer es de que si llegan 3 cajas, nomás apunta 2. ¿Se acuerdan de esa parte? Y entonces él le dijo, no me contestes ahorita, piénsalo. Y él se fue y le dijo a su esposa, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer eso. Pero vas a perder el trabajo. Bueno, Dios me lo dio, al rato me dará otro. Así que regresó al trabajo, fue a su cita y les dijo, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer eso. Protegían la prueba. Como él fue honesto, le dieron la posición. Bueno, esto es realmente lo que está pasando aquí. Si él hubiera sido honesto, si él hubiera tenido el remordimiento y el temor santo de Dios, él no hubiera llevado a cabo este plan de su mamá. Que les voy a decir una cosa, de nada le sirvió. Porque cuando lleguemos al capítulo 28 vamos a darnos cuenta que es más importante la bendición espiritual que la física. Sí logró usurpar al hermano, sí logró que su padre le diera la bendición, pero al fin de cuentas se fue por lo que traía puesto. De nada le sirvió. Pero bueno, vamos a seguir leyendo. Ustedes podrán decir, bueno, pero si al papá le gustaban los animales de casa, el venado y otros animales, ¿verdad?, que hay en los bosques, en los desiertos, ¿por qué es que lo pudieron engañar con cabritos? ¿Alguien de ustedes ha comido cabrito? ¿O chivo? La barbacoa de chivo, la barbacoa de borrego. ¿Sí la han probado? ¿Han probado el venado? ¿No? ¿Sí lo he probado? Pues déjenles, voy a decir que miren, la diferencia está, puedes tener una diferencia si consumes la carne de un chivo ya grande, pero si son cabritos tiernos, prácticamente no tiene diferencia la carne con la de venado y con la de cordero. Solamente cuando ya se hacen grandes, porque se hace muy fuerte el sabor de la carne del chivo. Pero fuera de ahí, si son cabritos, como en este caso, no había diferencia casi en el sabor, ¿no? Es más, si tú no sabes realmente de las carnes, no te das cuenta. No se nota, necesitas saber. Y yo les digo, porque nosotros algunas veces hicimos a barbacoas de borrego y la gente decía, oye, ¿de qué es tu barbacoa? Porque a mí no me gusta la de chivo, me estás vendiendo de chivo, no, es de borrego, ¿verdad? O viceversa, hay gente que decía, no me gusta la borrego, pero prácticamente el sabor es casi igual. Es casi igual, claro, vuelvo a repetir, si los cabritos son tiernos, porque si ya están grandes sí cambia el sabor. Entonces sí era posible que lo pudieran engañar, ¿verdad? Y hacerle pasar los cabritos por venados, ¿sí?, por animales de casa. Así que, bueno, pues ya la mamá Rebeca convenció a Jacob y dice, entonces él fue y los tomó. O sea, fue a donde estaba el ganado. En el versículo 14 de Génesis 27 nos dice que él fue y los tomó.
Y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como su padre le gustaba. Su mamá sabía, Rebeca sabía de qué manera le gustaba la comida. Mi esposa sabe cómo me gusta la comida a mí. Y sabe que a mí me gusta, que soy medio saladito, así que cuando no, me dice, no le puse casi sal, me acerca el saber. O sea que Tomás ya sabe, ¿verdad? Entonces, sabe de qué manera o qué tipos de guisos le gustaban al papá. Así que ella hizo los guisos de acuerdo a como a Isaac le gustaba. Y dice que ella, dice en el versículo 15, dice, tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Dice, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Dice, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Bueno, quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Y yo les quiero mencionar que era una diferencia entre los hermanos, ¿verdad? De una manera física, porque uno era velludo, el otro era lampiño. Pero saben, además de eso, hermanos, para mi perspectiva de la palabra, uno era limpio y el otro no era limpio. Uno tal vez olía bonito y el otro olía chivo. Para el que olía bonito era el lampiño y el que olía chivo era el velludo. ¿Pero por qué? Bueno, aquí nos dice bien claro que Rebeca le pone las pieles al hijo para que a la hora de tocarlo el papá sintiera el vello. Pero también nos va a decir es que se acerque y lo huele. Y si traía las pieles de chivo, ¿a qué olía Esaú? Chivo. Así olía feo, ¿no? Su desodorante no servía. Una vez en el trabajo de llegaba un olorcito medio raro, ¿verdad? Así como que alguien no les daba fallando acá el axo. Y entonces, ay, como que a alguien le falló el desodorante, dice uno. Y entonces el otro se voltea. Pues ha de ser el de ustedes, dice, porque yo no uso. Bueno, así le pasó a este hombre, ¿verdad? Así le pasó, o sea, él se acercó y tentó a Jacob y vio que traía el pelo del chivo y se acerca y lo huele. Ahorita vamos a ver esa parte donde lo huele. Y dijo, oh, sí, tú eres Esaú, mi hijo. Así que su desodorante no le funcionó muy bien porque no usaba, yo creo, ¿verdad? Bueno, dice, y Jacob dijo a su padre, o sea, Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? A lo cual respondió Jacob en el versículo 19 de Génesis 27, dice, Jacob dijo a su padre, yo soy, dice, Esaú tu primogénito. Aquí estamos viendo una mentira, porque no era Esaú, era Jacob. Dice, soy Esaú tu primogénito, he hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Si apenas te dije hace un rato, ve y consigue la casa y tú ya estás llegando por los guisados, ¿cómo la conseguiste tan rápido? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que le encontrase delante de mí. Fíjense, segunda mentira aquí. Y lo más malo que en la segunda mentira, ¿a quién envolvió? A Dios. Y yo cuando leía esto me acordaba mucho en mi pueblo de una persona que en paz descanse. Y digo que ojalá y Dios no le haya tomado en cuenta sus palabras. Porque era una persona que vivía del comercio y vivía de la usura también. Entonces él llegaba y se compraba por sí un carro en $1000. Lo compraba ahorita aquí en $1000 y luego a los 5 minutos alguien que no lo había visto, que había hecho el trato, ¿cuánto te costó? Por Diosito santo que me costó $1500. Y luego ya, no, pues me lo vendes. No, sí, pues, pero por Diosito santo que si no me das $100 a ganar no te lo vendo. O sea que ya quería 1600.
Y cada palabra que decía nomás decía, por Diosito sabe. Bueno, a tal grado que una vez que andábamos en la calle, yo estaba chico, yo me acuerdo bien de él porque él era amigo de mi papá. Y fuimos de ahí del pueblo, en Ezequiel Montes somos nosotros, a San Juan del Río, que estábamos 30 minutos. Y fuimos a hacer algunas cosas, yo los acompañé. En el regreso había en la orilla de la carretera un señor que vendía de esos peluches gigantes, de unos leones muy bonitos. Y entonces nos orillamos y dice mi papá, le voy a llevar uno a tu mamá. Y ya, agarra un peluche y lo trata. Y entonces el otro, yo me voy a llevar al otro. Y ahí los traíamos amarrados en el techo del carro. Y por si habían costado, no me acuerdo en aquel tiempo, pero por decir un número, $100 aquí. Y ya llega y le dice a su esposa, ay, qué bonito está el león. El viejito dice, ¿cuánto te costó? Por Diosito santo que pagué $150 por él. Y entonces ya por acá se ríe mi papá y dice, ya hasta con tu esposa quieres ganar dinero. A todos decía que por Diosito santo. Bueno, les ilustro esto porque esto es lo que está pasando aquí, hermanos. O sea, él, muchas veces nosotros, con tal de salirnos con la suya y con la nuestra, queremos involucrar a Dios. De hecho, solamente tienes que aprender la tele, las telenovelas, y vas a ver cómo toda la gente dice, quiero matar a este, Dios me tiene que ayudar. Y para todas las porquerías que usa el mundo, dicen Dios. Y si no le salen bien, dicen el culpable es Dios. Para todos buscan que el culpable es Dios. Para lo bueno, fueron las demás cosas que tienen, fueron sus imágenes, fueron todo. Pero para lo malo solamente culpan a Dios. ¿Por qué si tú estás orando por ir a otro Dios y no te responde, por qué tienes que venir a culpar a Dios? Al Dios verdadero. Desgraciadamente así es, hermanos. Queremos envolver todo el tiempo a Dios en nuestras cosas. Aquí no fue la excepción, hoy en día no es la excepción. Así que dice Dios bien claro, por eso dice Dios, que nunca jures por Él, ni por el cielo, porque es el estrado a los pies de Dios. Dice, ni aún por uno de tus cabellos, dice, porque no tienes autoridad de ellos. Tienes que decir un sí o un no. Bueno, dice, Isaac dijo a Jacob en el versículo 21, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien lo palpó, o sea, lo tentó. Y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Recuerden, uno veía. Lo tentó y dijo, oh, estás peludo, traía las pieles del chivo. Pero tu voz es diferente. Y no le conoció, dice, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy nuevamente. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó e Isaac comió. Le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac, su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y entonces, ¿qué hizo Isaac? Olió, dice, el olor de sus vestidos. Y lo bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo. ¿Ya ven por qué les digo que se olía chivo? Como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues, dice, te dé del rocío y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Maldito los que te maldijeren, y bendito los que te bendijeren. Hubo una serie de bendiciones, y las vamos a hacer un poquito de contraste con la bendición que va a recibir Esaú, porque todavía Isaac va a bendecir a Esaú, pero de otra manera. Lo que yo quiero es que observen bien. Primero le dijo que recibiría el rocío del cielo. En segundo, también recibiría las grosuras de la tierra, además que recibiría la abundancia de trigo y de mosto. Lo que quiere decir es que Dios sería ¿qué? Su proveedor.
porque está hablando de las cosas que por naturaleza vienen solas. Dios sería quien lo proveyera. Luego le dijo que lo servirían los pueblos, las naciones se le inclinarían. Directamente no se le inclinaron las naciones a él, pero sí a su descendiente, Jesucristo, se le van a inclinar. Todavía no, pero pronto vamos a ver ese evento. Todas las naciones lo van a reconocer como el Hijo de Dios y como Dios mismo. Sería Señor de sus hermanos, dice. Sus hermanos se inclinarían ante él. Además dice que son malditos los que lo maldijeron. Recuerden, aquí en este momento él se llamaba Jacob, pero un poquito más adelante vamos a ver cómo Dios le cambió el nombre de Jacob por el de Israel. Así que cuidado con maldecir a Israel. Cuidado. Yo el año pasado escuché al presidente Chávez maldecir tremendamente el pueblo de Israel en la televisión. Dije, no sabes lo que estás haciendo, porque dice la Biblia que se te va a regresar lo que tú estás pidiendo para este pueblo. Y sabe, no tardó ni un mes cuando detectaron su problema. Y no ha tenido un arrepentimiento de lo que ha hecho. Es difícil. Yo no sé quién para juzgarlo, solamente Dios. Ni tampoco soy profeta, o sea, solamente leo la Escritura y la Escritura dice esto. Ahora, no quiero decir que todas las enfermedades vienen porque tú has maldecido al pueblo de Israel. Lo hemos hablado mil veces, que es para nombrar tu fe. En ciertos, o sea, estamos hablando entre las personas que son convertidas. Pero ¿qué pasa con las que no son convertidas? Muchas veces el Señor los tiene que doblegar para ver si así vienen en su búsqueda. Los aflige para que vengan a buscar. Pero también hay el caso de que las personas están maldiciendo al pueblo o están maldiciendo a Dios o alejándose de su voluntad. Fíjense, cuando pasó el problema de Nueva Orleans, iba a ser a unos días más adelante, iba a ser el Mardi Gras, que le llaman, el desfile de homosexualismo, muy fuerte, porque se anunciaba que iban a salir hasta desnudos y cosas así. Y Dios para mí trajo como un jaloncito de orejas a Nueva Orleans. Bueno, hace poquito se anunció aquí en Los Ángeles, yo esperaba que algo iba a pasar. Pero hay muchos hermanos que también oran por lo que está sucediendo. Ahora dice, bendito los que te bendijeron. Y saben, hermano, yo confío y creo plenamente en lo que dice la palabra de Dios. Y creo que Estados Unidos logró ser el primero a nivel mundial porque se apoyó mucho al pueblo de Israel. Pero ellos se están desviando. Esta nación se está alejando cada día más de la ayuda que le está dando, o el soporte que le está dando Israel. La bendición de proteger. Si se alejan completamente, va a caer el pueblo, va a caer la bendición. Y lo dice la palabra, no lo digo yo, ni soy profeta, vuelvo a repetir. Solamente estoy diciendo lo que dice la palabra y lo que se ha visto alrededor de mí. En otras palabras, estaba pasando la bendición de Dios a su hijo Jacob, aunque en ese momento él no lo supiera. Después Dios mismo en el siguiente capítulo lo confirmaría. En Génesis 28, 13 y 15 va a confirmar Dios la bendición que aquí está haciendo Isaac a Jacob. Pero vuelvo a repetir, aquí ellos buscaron la bendición del Padre, la bendición física, pero esa no era lo importante. Lo importante era la bendición de Dios. Si ellos hubieran hecho las cosas con bien, él no hubiera tenido necesidad de oír de su pueblo. Es más, al final de este capítulo vamos a ver algo completamente diferente a lo que pasó con Abraham. ¿Qué hizo Abraham cuando quiso conseguir esposa para su hijo? Mandó un siervo. En este caso van a mandar directamente a Jacob. Ahora, ¿qué hizo Eliezer?
El siervo cuando fue a buscar esposa, no dice que cargó 10 camellos y que cargó todo tipo de regalos para poder dar la dote. Bueno, cuando Jacob sale, lógicamente también iba con dote. Y sabe, llegó con lo que traía puesto. Es más, no tenía ni para comer. Tenía que ir consumiendo raíces y eso en el desierto. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿De qué le sirvió la bendición, hermanos? Si tuvo que salir huyendo de su pueblo y tuvo que salir con la pura ropa que traía puesta. De nada le sirvió. ¿Por qué? Porque Dios no te está pidiendo que busques la bendición física, te está pidiendo que busques la bendición espiritual. No te está pidiendo que ganes el mundo, porque el que busca ganar el mundo está cuidando su alma, ese que la perderá. Pero el que pierde su alma por causa de mí, este la ganará o la salvará. Dios pide que busques primeramente el reino de los cielos y su justicia. Y todo lo demás físico va a venir por añadidura. Ellos no lo hicieron de esta manera. Bueno, vamos a seguir leyendo en Génesis, versículo 30. Dice, y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo también guisados, y trajo a su padre, y le dijo, levántese mi padre, y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Bueno, cuando escuchó, Isaac dice que se estremeció de la sorpresa tan grande. Dice el versículo 33, y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo lo que de todo antes de que tú vinieses? ¿Quién fue ese hombre que se burló de mí? Y yo le bendije y será bendito. ¿Quién era? Era Jacob. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación. Y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. En este momento a él ya le había pesado haber perdido su primogenitura. Y quería la bendición a fuerzas. Pero yo creo que en este momento, ya Isaac había recuperado su vista espiritual y se dio cuenta que la voluntad de Dios era que Jacob fuera el que hubiera sido el que llevara la bendición. Y dijo, ya lo bendije, entonces él ya va a ser bendito. Él no se podía retractar de lo que él había hablado, porque se dio cuenta que era la voluntad de Dios. Para mí es ilógico pensar que si tú tientas a alguien que trae una blusa encima, no te des cuenta que es blusa o que es piel, aunque no tengas vista. Si se acerca a mi hijo y lo tiento, yo sé que si trae una chamarra que es de cuero, de vinil o de trapo. ¿No era fácil para Isaac saber que traía una piel puesta encima de la ropa? Sí, pero ¿por qué estuvo enseguecido en ese momento? Porque era la voluntad de Dios que el otro fuera el que fuera bendecido. Dice que Saúl hizo muy amarga exclamación diciendo, también bendíceme a mí. En el versículo 35 dijo, y él le dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, usurpador, pues ya me ha suplantado 2 veces, ha usurpado mi lugar 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí, ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí, dice, yo ya le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo, he aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá que cuando te fortalezcas,
que descargará su yugo de tu cerviz. Bueno, vamos a ver ahora cuando él viene y regresa y descubre el engaño. De acuerdo a las costumbres de aquel tiempo ya nada se podía hacer. Además, yo siento que Isaac ya había descubierto que él había obrado mal y en ese momento Dios le había revelado lo que estaba sucediendo. ¿Qué es cerviz? Cerviz es en esta, bueno, es por si tú trajeras una carga muy pesada, ¿verdad? Como los animales que le ponen el yugo en esta parte, ¿verdad? Para cargarlos, para hacerlos arar. Entonces, como si te cargaran una, no sé, ¿qué sería? Un costal aquí, como un collarín aquí, y trajeras una carga muy pesada. Entonces dice que cuando tú te fortalezcas te vas a descargar de eso, de ese yugo. Bueno, dice bien claro, ¿verdad? Que él regresa. Y ahora fíjense la diferencia de las dos bendiciones. ¿Qué le había dicho a Jacob? Que Dios le proveería prácticamente. Ahora, ¿cuál es la bendición que hay para Esaú? Vas a tener que trabajar para poderte proveer. Por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Así que él tenía que ya dedicarse completamente a ganar su sustento de una manera carnal, mientras el otro lo iba a aprovechar de una manera espiritual. Esa fue la bendición que él recibió. Bueno, vamos a finalizar, quedan pocos versículos y hay un poco más fuerte de enseñanza, un poco más acá en estos de acá. Dice, y aborreció, dice en el versículo 41 de Génesis 27, dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Dice, llegarán los días de luto, o sea, llegarán los días en que mi padre va a morir, le vamos a guardar el luto, y entonces, ¿qué voy a hacer con mi hermano? Lo voy a matar. Fíjense qué poco entendimiento tenía Saúl del Dios vivo. Ahora, ¿qué entendimiento tienes tú del Dios vivo cuando hay una situación así? Debes de actuar, debes de desquitarte. ¿Qué debes de hacer? Esperar en Dios. Confiar en que Dios es el que va a dar merecido castigo a cada persona. Y no estar llenándote tu vida de amargura, de resentimientos, de venganza. Bueno, Romanos 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque Cristo está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mateo 5:44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Lo que hablábamos en un principio, si ustedes recuerdan, la diferencia que es tan fácil amar al amigo, tan difícil amar al que te ha hecho algo. Y se los digo, hermanos, porque yo me avergüenzo reconocer que yo sufro mucho también en esta área. Hace algunos años, en mi trabajo, había un muchacho que que era muy religioso también, ¿verdad? Y él trabajaba con uno de mis cuñados aquí en el Torito. Él tenía dos trabajos, yo trabajaba en On The Border. Entonces yo trabajaba, por si era allá, me tocaba trabajar con él en las mañanas porque él trabajaba conmigo allá. Y por las tardes venía y trabajaba acá con mi cuñado, en el Torito. Pero mi cuñado tenía poquito de haber recibido al Señor, estaba en su primer amor, tenía un poco de confusión con las escrituras y atacaba muy fuerte a este otro muchacho. Bueno, el muchacho andaba, como se llevaba a la vez con mi cuñado,
pues andaba purgado, pero no podía decirle nada porque se llevaba. Pero la situación es de que vino a reprenderla conmigo después. Estaba yo en el trabajo y estaba dándose inicio de la Semana Santa, esa vez. Bueno, es una de las pocas veces que yo les puedo decir que escuché la voz de Dios audiblemente. Pero me avergüenzo de reconocer en parte mis sentidos. Este muchacho empezó a decirme luego desde que entré, no sé por qué, o sea, salió la plática y le digo, oye, ya va a empezar la Semana Santa. Y este muchacho luego me dijo, no, pero si ustedes ni creen, y ahí empezó con el ataque. ¿Ya? Pero ¿por qué dices eso? ¿Qué se celebra en la Semana Santa? No, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Le digo, ¿sabes lo que significa un cristiano? Es un seguidor de Cristo. Si yo sigo a Cristo y alabo a Cristo y amo a Cristo, ¿tú crees que yo no voy a celebrar sus días de Cristo? Le digo, no quiero hacerse, ni quiero entrar en tantos detalles por sus creencias de él, ¿verdad? Ni quiero atacar ahorita a nadie con sus creencias. Pero cada que él me decía algo, yo le llevaba a las Escrituras. Entonces él molesto porque él no conocía las Escrituras. Él conocía sus libros que le vendían a la par, ¿verdad? Todos los libritos que venden para rezos y todo eso. Pero desgraciadamente no conocía las Escrituras. Y yo le decía, ves que lee la Biblia, para que tengas donde sustentar lo que me estás diciendo, lee la Biblia, dime en qué parte de la Biblia está lo que me estás diciendo. Entonces ya molesto, me dice, ¿cuál crees tú que es la madre de todas las religiones? Bueno, la religión que él tenía según era la madre de todas las religiones. Y yo le digo, ¿sabes qué? Le digo, ¿has visto los estatutos? ¿Has visto las creencias de las demás religiones? ¿Para qué? Dice, ok, si no saben lo que creen, mejor cállate. Vete y estudia antes de que hables de lo que estás hablando. Y entonces se acercó, o sea, como queriendo hacer las paces. Y le digo, hermano, le digo, mira, tú tienes tu creencia, yo tengo la mía, tú sigue con lo que tú tienes, yo sigo con lo que yo tengo, ¿y cuál es el problema? Sí, ¿verdad? Tienes razón, y se acercó un poquito a mí, y entonces cuando se acercó un poquito a mí, y este es mi problema, digo, y me pegó un cabezazo y me andaba tomando todos los dientes. Ya, entonces empecé a chorrear de sangre. Y yo cuando era joven, realmente a mí me encantaba pelear. Para mí era una manera de marcar mi terreno, mi territorio, por decirlo así. Y yo mi sangre hirvió, como no se imagina. Y quise responder. Pero Dios no me dejó. Porque en ese momento yo no sé si alguien del mismo trabajo, o no sé, pero yo escuché claramente que me dijeron, ¿no ves el testimonio que estamos dando? Voltea y ve, todos los ojos están puestos en ti. Y entonces di la volteada y sí, todos los cocineros, los mismos supervisores, los managers, todos estaban ahí viendo lo que estaba sucediendo. Y entonces le digo, tiene razón, señoridad, da gracias a Dios, le digo, que soy ese hombre cristiano que tú dices y no te respondo como hombre. Pero no le busques porque también soy hombre. Bueno, eso sirvió para una cosa solamente, para que lo despidieran del trabajo, y como yo no respondí, yo conservé mi trabajo. Y después me dieron me promovieron, ¿verdad? Pero saben, hermanos, les estoy compartiendo esto porque yo duré años con mi corazón envenenado, que ansiaba encontrármelo en la calle para escuchar, de veras. O sea que les digo, ya de Tomás ya no me está viendo nadie, no, que me encuentra, para que de veras veamos a ver si es cierto que este nombre es él. Duró tiempo que el Señor sanó esa herida en mi corazón, pero ansiaba yo
profundamente encontrarlo para respetar. Gracias a Dios hace poco lo vi, ya no tuve el coraje. Ya lo vi como una persona nueva. Entonces ya me di cuenta que realmente el Señor sanó mi corazón. Tenemos que orar por los que son nuestros enemigos. Dice Abdías 1:10, dice, porque la injuria de tu hermano Jacob te cubrirá de vergüenza y serás cortado para siempre. Bueno, sigamos leyendo. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Aram, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti, y olvide lo que has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá, porque será privada de vosotros. Dice, ¿por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Bueno, la película nos ilustra que en ese momento, ella dice en la película, ¿verdad? Si tú te acuerdas, que ella amaba tanto a Jacob, que si Saúl lo hubiera matado, ella hubiera matado a Esaú. Eso es lo que presenta la película. Y digo, tiene razón, o sea, ¿por qué es que menciona que por qué seré privada de vosotros dos en un solo día? Porque tal vez el coraje de ella por haberle quitado la vida de su hijo que quería, te hubiera hecho tomar también venganza contra el otro hijo. No sabemos. Es una especulación, le digo, eso fue lo que mencionó la película. Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida, dice, a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Recuerden, ya Esaú había tomado 2 eteas y se había casado con ellas, y esto había sido de gran amargura para sus padres. Eso lo vimos al final del versículo del capítulo 26. Y fue de gran amargura para ellos. Bueno, ahora ella vuelve a mencionar una mentira, porque lo que ella quería, lo que ellas querían es que de este bueno, Rebeca mintió a su esposo nuevamente, porque lo que ella quería era alejar a Jacob del pueblo, de la tribu, porque dijo, si lo alejo ya no me lo mata Esaú. Así que ella fue y le dijo mentira nuevamente a Isaac. Le dijo, no, es que yo tengo mucha amargura por estas mujeres que tomó a Esaú, ¿verdad? Así que que ahora deseo que este hijo mío vaya y tome mujer de entre mi hermano, ¿verdad? De Labán. Así que ella decidió mandar a Jacob, y eso es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo. Pero lo que a mí me impacta aquí es un poquito lo que hablamos. Dice en el versículo 24, dice, y mora, dice, con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Yo quiero hablar un poquito acerca de lo que pasó realmente. Dios hizo varias cosas dentro de ellos. En primer lugar, Jacob tuvo que salir de su pueblo. Y al salir de su pueblo, supuestamente por unos días a conseguir mujer, a conseguir esposa, fue realmente una reprensión que hubo para Rebeca, porque Rebeca ya no lo volvió a ver o sea, ella murió antes, mucho antes de que él regresara. O sea, para ella, el haber hecho esto, perdió completamente a su hijo. Ya no lo volvió a ver con vida. Isaac ya no lo volvió a ver con vida.
Dice la escritura que él regresó solamente a enterrar a su padre. Realmente todos tuvieron una reprensión por parte del Señor por tanta mentira que hubo. Esaú perdió la primogenitura, perdió la bendición. El otro muchacho, Jacob, tuvo que salir huyendo de su tierra, de su parentela, de su bendición. Como les dije en un principio, él de nada le sirvió toda esta intriga, todo esto que pasó en esto, realmente de telenovela, como diríamos por ahí. ¿Por qué? Porque lo importante no era la bendición del papá, sino la bendición de Dios. Bueno, aquí vamos a ver en los siguientes capítulos que él tuvo que salir huyendo, prácticamente, pudiéramos casi decirlo, casi desnudo, que nada más llevaba su túnica puesta. No llevaba dote para conseguir esposa, no podía regresar porque tenía miedo de que le fuera quitada la vida. Mucho menos pudo ser señor del hermano, ni tampoco pudo disfrutar de las 2/3 partes de ese hombre tan rico que era Isaac, de los tesoros que él tenía. Entonces todos tuvieron su reprensión, su castigo, por decirlo así, por haber hecho esto. Pero saben, hermanos, es bien interesante ver la vida de Jacob, así que les invito a que no se pierdan el próximo capítulo, la próxima semana. También quisiera abrir un tiempo pequeño, porque ya se nos vino el tiempo encima, para alguna pregunta. Y también les quiero exhortar que si alguien, incluso si nos están viendo en internet, que si alguien está impactado con lo que está sucediendo con la vida de Jacob, con lo que hemos estado estudiando y no tienen una iglesia, yo les exhorto a que busquen una iglesia donde les enseñen toda la palabra de Dios, versículo por versículo, capítulo por capítulo, desde Génesis hasta Apocalipsis, porque es hermoso poder estudiar toda la palabra de Dios. Pablo dijo: hasta ahorita no he rehuido en compartirles todo el precioso consejo de Dios. ¿Cuánto? Todo. Y todo es todo. Así que les invito a que sigan sintonizados por los estudios y tal vez que se puedan integrar en una iglesia. Dios les bendiga.